Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a Pasen y Lean, el programa dedicado al mundo de la literatura en el que los libros y sus autores son los auténticos protagonistas. Hoy se acerca hasta los micrófonos de Pasen y Lean David de Juan Marcos. Él es salmantino y comenzó en el mundo de la literatura escribiendo relatos, un género en el que ha obtenido varios premios y reconocimientos. Su primera novela, El baile de las lagartijas, publicada en 2011 y recientemente publicada en bolsillo por HarperCollins Ibérica, le sirvió para recibir la beca de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores y fue galardonada con el Premio Internacional de Novela Ciudad de Valencia de Vicente Blasco Ibáñez, convirtiéndose pronto en un éxito de público y crítica. Su segunda novela, La mejor de las vidas, ha sido un enorme éxito de crítica en toda España. El ladrón de vírgenes es su tercera novela y es su consagración como uno de los escritores con más talento de España. Les hablo un poco de ella, de este ladrón de vírgenes. Después de 15 años de misteriosa ausencia, Andrés Pajuelo regresa a su casa para proyectar el robo de una serie de valiosas obras de arte religioso. Para ello necesitará la ayuda de sus dos hijos, del melindroso prometido de su hija y de un enigmático gigante experto en teología y en arte sacro. Cuando todo parece estar listo para ejecutar el último y más lucrativo de los robos, es acusado de varios asesinatos. Para sorpresa de toda su familia, Andrés reconocerá al instante su culpa, ahorcándose en público. El ladrón de vírgenes es una reflexión sobre las mentiras que encierra toda religión y sobre la importancia de la religiosidad en la condición humana. Un análisis sobre los límites de la traición, la lealtad y la fuerza de las promesas. Un certero homenaje a la tradición oral de contar historias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, David. Una vez más, bienvenido a Pasen y Lean. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Nuevo trabajo en el mercado y me preguntaba de dónde surge, cuál es la idea germinal del ladrón de vírgenes. Pues comenzó ya hace muchos años. Empecé a investigar sobre un personaje, la verdad que de lo más curioso, que es Eric el Belga, que es el mayor ladrón de arte religioso Sí. que ha habido. Y la verdad que cuanto más investigaba, más me fascinaba este personaje y decidí escribir pues una historia en torno a su figura. Lo que ocurre es que en este proceso de documentación, que suele ser siempre tan largo, pues a Eric el Belga, a René, que se llama así, le dio por sacar sus memorias. Y entonces me quedé un poco diciendo, ¿qué hago ahora con todo este trabajo? Bien, pues, sacó sus memorias, me las leí y lo que ocurrió es que Eric el Belga ha realizado expolios en más de 11 países y ahora mismo vive en España. Y tiene tantos contactos, tiene tantos amigos, tiene esta moral del antiguo bandido de no desvelar la identidad de sus amigos, que no quiso contar nada sobre los robos y los expolios que había realizado en España. Entonces eso me dejó un poco de hueco para inventarme otro personaje, inventarme una familia, inventarme una trama en torno a todos estos expolios y esta masacre que se ha producido en España con el arte religioso a finales del siglo XX. En esta novela, bueno, en El ladrón de vírgenes haces como una especie de cambio de género. Es como si estuvieras experimentando, probando lo que te apetece más. No sé si ese es el caso. Sí que es un cambio radical con respecto a la otra novela que salió el año pasado en el mercado, La mejor de las vidas, pero más que una cuestión de experimentar, creo que lo pedía la propia historia. Es decir, no podía centrarme en esta introspección y en este lirismo de mi anterior novela. Si quería una novela de aventuras y una novela con ritmo y una novela, una trama que fuera de la mano con todos los sucesos que ocurren. Entonces sí que es cierto que necesitaba pues un entorno más rural, un entorno más oscuro y al mismo tiempo unos personajes con otra serie de características que no los conociéramos tanto a nivel interior, sino a través de sus acciones. Entonces no lo veo tanto como una experimentación, sino como, para mí, el momento clave cuando sé que tengo una novela que puede llegar a buen puerto es cuando voy con el tono de la historia, y el tono de esta historia requería de esa velocidad y de ese ritmo más acelerado. ¿Cuáles son los temas centrales del ladrón de vírgenes? Pues la verdad es que siempre me gusta que mis historias pues tengan múltiples lecturas o como mínimo dos tramas o dos maneras de enfocarlos para el lector. De primeras, pues lo que tenemos es una novela de aventuras de unos personajes
necesitan, que van en busca de un supuesto tesoro que los moriscos dejaron durante la Reconquista, enterrados en una serie de cuevas en España. Y este personaje, Andrés Pajuelo, el personaje central, el protagonista, pues reúne a sus hijos y a otra serie de hombres de confianza para tratar de robar una serie de pistas que están entre las Vírgenes Negras para encontrar este tesoro. Y lo que hago es con otro de los personajes, Julio Ramón, este personaje gigantón que llaman algunos, es reflexionar a través de sus ideas sobre, digamos, toda la evolución que ha tenido la religiosidad en el género humano desde hace 13.000 años, cuando surgió la primera idea mística de qué hacemos aquí y qué pintamos aquí el Homo sapiens, hasta la actualidad en la que te pones a investigar sobre cualquier religión, no solo sobre el cristianismo. Abro el abanico a un montón de religiones en la novela, de cosas que no cuadran, de incongruencias y de cosas verdaderamente ridículas en los rituales religiosos que hacemos. Hablando precisamente de eso, de los rituales religiosos, no sé en qué medida la religión está muy presente dentro de este ladrón de vírgenes. Pues está presente de manera constante, porque este gigante, el que hemos hablado antes, Julio Ramón, pues es un sacerdote, un teólogo, que se ha visto en un momento dado, pues ha tenido una crisis de fe y ha decidido apostatar. Sin embargo, él intuye que la religiosidad y que la religión sigue siendo tremendamente importante como sentimiento de comunidad. Ya desde hace miles de años el ser humano ha tenido la religión como un sentimiento de formar parte de la tribu, de que todos debían de tener la misma creencia que yo, y por lo tanto, si yo tenía la misma creencia que los demás, ya pertenecía a una comunidad, y eso terminaba siendo positivo en términos generales para esa comunidad. Entonces estas reflexiones están continuamente presentes en este personaje cuando habla con otro. Es decir, él sabe, él ha estudiado teología, él ha tenido mucha fe, pero la ha perdido, pero sin embargo defiende a capa y espada la importancia de la religiosidad y de todos los aspectos positivos de la religión en la condición humana. Un poco San Manuel Bueno Mártir, ¿no? Una cosa parecida. Sí. Y esa importancia del escenario, que yo tengo claro que es fundamental en determinadas novelas. No sé si este escenario rural hace que la novela también adquiera un tono determinado. Sí, es que no había otro escenario posible. La mayor parte de los expolios que se realizaron en España, pues no eran grandes robos a lo Ocean's Eleven o como las películas de Hollywood, sino que sencillamente se necesitaba una camioneta y una palanca para abrir la puerta de la iglesia y llevarte todo el patrimonio artístico del pueblo, que ni siquiera estaba catalogado por los propios sacerdotes. Y la mayor parte de las veces ni siquiera hacía falta robarlo, pues era tal la carencia y el desastre que había en estas iglesias que los propios sacerdotes decidían venderlo, vender este arte, pues para ayudar a la propia comunidad. Entonces no había otro escenario posible, necesitaba una serie de aldeas pequeñas, una serie de aldeas abandonadas o semi-abandonadas de lo que ahora está tan de moda de la España vacía, para que todos estos personajes se pudieran mover y pudieran realizar estos robos de una manera tremendamente sencilla. Y es que así fue. Eric el Vela cuenta en sus memorias que llegó a tener hasta 8 camiones que cruzaban casi todos los días la frontera, y lo que a él le costaba 2 millones de pesetas nada más cruzar la frontera lo vendía por 8 millones de pesetas. Y eso estaba permitido por la ley, sí. Eso estaba permitido por la propia ley del franquismo. Entonces no me veía llevando estos personajes a una gran ciudad o a robar una catedral, que también podía ser posible porque ha habido expolios en grandes catedrales. Pero este ambiente más rural y más oscuro también me permitía hablar de otra serie de temas que quería tocar, como era la traición o como es hasta dónde te puede llevar la lealtad por un amigo. Y todo esto, toda esta historia tramada, también se combina con una escritura, una manera de escribir que es la tuya, que es muy cuidada, muy preciosista. Sí, eso sí que no puedo evitarlo. Para mí es obsesivo la corrección. Me puedo pasar una semana entera corrigiendo un párrafo y hasta que no le encuentro la musicalidad que yo quiero no lo dejo en paz. Y vuelvo otra vez más, y ya los editores me tienen que quitar la novela de la mano.
Incluso estaba hace unos meses con el corrector y me estaba haciendo una serie de correcciones y de propuestas, y le dije, mira, vamos a parar porque quiero volver a retocarle, quiero quitar aquí un párrafo y quiero ponerlo en el otro lado, y tuvimos que parar las correcciones varias semanas. Sí, eso Así me que suena. para mí casi es algo que no se negocia, y hasta que no está pulida como a mí me gusta, aunque nunca se llega, es una cosa en la que estás condenado a ahogarte en la orilla, nunca vas a dejarla como tú tenías en la cabeza, pero en fin, creo que decía Borges, publico para dejar de corregir, pues algo parecido no sé si El ladrón de vírgenes, que está ahora mismo en plena promoción. No sé si tienes pensado bajarte por el sur de promoción, si tienes proyectos de estar por aquí, por Sevilla. Pues sería estupendo. De momento estamos preparando presentaciones en mi ciudad, que es Salamanca, en Alicante, que es donde resido, y en Madrid. Y me imagino que una vez que terminemos en estas 3 ciudades, pues ya iremos ampliando un poco el abanico de presentaciones, y me encantaría. Pues nosotros encantados de que te vinieras por aquí, El ladrón de vírgenes, David de Juan Marcos, con este nuevo trabajo en el mercado. Gracias por estar con nosotros en Pasen y Lean, y mucho éxito. Muchísimas gracias, María, ha sido un placer. Un abrazo. Un abrazo. La pluma es la lengua del alma. Miguel de Cervantes. No quiso la lengua castellana que de casado a cansado hubiese más que una letra de diferencia. Lope de Vega. Pues nosotros seguimos hablando de libros, de literatura. En alguna ocasión hablamos de poesía, y es verdad que en Pasen y Lean la tratamos poco, pero hoy vamos a aprovechar para hablar con una autora sevillana, una amiga, Nuria del Saz, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación y que además su carrera profesional la viene desarrollando como periodista y presentadora en los informativos de Canal Sur Televisión. Ella es autora de los poemarios Alma atrapada, Paraíso íntimo y la novela autobiográfica A ciegas en Manhattan. Madre de 2 hijas, ahora nos presenta su nuevo trabajo en el mercado, como les digo, un poemario que se llama Matronalia, un canto y una llamada de atención y de reivindicación de la maternidad como eje central y piedra angular de la existencia en un mundo que parece haber dado la espalda a lo que de verdad importa. Nuria del Saz, Matronalia es un canto a nuestra libertad como mujeres. Nos dice ella, el contenido, pues dar a luz y criar, ser madre y redescubrirse como mujer. Matronalia habla sobre la maternidad, la de ella, la de la autora, la de la periodista y presentadora invidente Nuria del Saz. Lo hace desde el corazón y las entrañas, pero también desde la reflexión y la conciencia de quien ha sido madre por elección. Nuria comparte lo más íntimo con este libro, invitando a hombres y mujeres a ver más allá de lo evidente y a sentir empatía por una vivencia que es tan humana como animal, tan física como espiritual, que es la maternidad. Hola, bienvenida Nuria, a Pasen y Lean. Hola, ¿qué tal, Nerea? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muy contentos de hablar de poesía, porque como digo, siempre hablamos muy poquito, siempre hablamos más de novela y bueno, nos encanta tener este poemario aquí. Matronalia, tu nuevo libro de poemas, y está claro cuál ha sido el motivo de elección de este tema. Bueno, no podía ser otro, ¿no? El cauce natural de, bueno, cuando uno escribe poesía, pues vas escribiendo sobre todo tus vivencias, lo que te rodea, lo que tienes más cerca y como decía, por proceso natural en mi vida, por etapas, lo que me tocaba en ese momento, lo que estaba viviendo, pues era la maternidad. Y no porque tocaba, sino porque realmente cuando tengo a mi primera hija, pues para mí es una experiencia tan brutal, ¿no? Lo que yo experimento que durante pues un tiempo es lo que me sale escribir y es sobre lo que quiero escribir, y a partir de ahí pues empieza un camino de autoconocimiento que desde luego si me lo llegan a decir antes pues no me lo imagino, ¿no? Porque yo tenía en mente pues la maternidad
pues lo típico, ¿no? Lo idílico, el tener a tu bebé, el pasear con su carrito y esas cosas, ¿no? Pero realmente lo que he conocido a través de mis hijas, pues es muchísimo más y no tenía casi nada que ver con eso, ¿no? ¿Qué se va a encontrar el lector al leer este libro? Bueno, pues se va a encontrar, yo creo que a una mujer sorprendida por lo que le está ocurriendo, desbordada por el amor, en mi opinión, más puro que existe. Se dice que la maternidad es generosa, pero creo que a la vez hay mucho de egoísmo, porque claro, cuando se te presenta una oportunidad de amar de esa forma, pues decimos que es generosidad porque te entregas, pero es que verdaderamente no puedes hacer más que entregarte a una criatura desvalida, ¿no? Y a la vez es un sentimiento que te engancha por esa pureza, por esa brutalidad, o sea, que es como no puedes hacer otra cosa que dejarte llevar por eso, ¿no?, que estás sintiendo. Yo no sé, claro, hablabas de la poesía, que es algo que uno siente profundamente. La poesía eres tú, indudablemente. Es muy difícil esconderse tras un narrador cuando uno escribe poemas. Pero yo no sé si este libro, si Matronali, intenta también que el lector se meta adentro, que sienta lo que tú sientes. Verdaderamente porque decías al principio de tu programa que de la poesía sueles hablar poco, ¿no? La poesía es que quizás no haya que hablar de ella, me refiero, porque explicar la poesía, por lo menos para mí, es muy difícil, sí. Porque cuando me siento a escribir, desde luego no tengo ni en mi cabeza hacer un libro, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ni en mi cabeza estar a hacer un libro, ni hay una... Ya hablo por mí, no sé otras personas que escriban poesía, pero desde luego no hay algo premeditado, ¿no? Quiero tirar por aquí o por allí. Entonces, ¿le quiero contar algo a los lectores? No, en ese momento de la escritura lo que quiero hacer es contar lo que yo llevo dentro. Sí es cierto que con el tiempo, porque bueno, no es un libro que se haya escrito en un año, como no es así. Mi hija mayor tiene ya 9 años. Yo empecé a escribir pues cuando me quedé embarazada y cuando mis niñas eran pequeñitas, ¿no? Sobre todo. Las cosas que descubres sí las quieres compartir, y porque además me doy cuenta que las mujeres hablamos de la maternidad muy poco, y generalmente en sociedad casi que lo que queda bien es contar casi lo negativo, ¿no? Lo poco que duermes, no sé decirte, pero es como que la maternidad está bastante desprestigiada en su esencia, en lo que es tener un hijo, ¿no? Lo que tener un hijo es poner a un ser humano sobre la tierra y educarlo de la mejor forma posible para que sea un adulto en condiciones el día de mañana, así lo concibo yo, ¿no? Sí. Y parece que pues todo lo que es relativo a la maternidad es que te roba tiempo, que te quita cosas, y para mí es como ha sido todo lo contrario, ¿no? Que ha sido pues descubrir una faceta en mí que no conocía, y eso que por ejemplo en mi caso soy de las que quería tener niños desde que tengo uso de razón, no es que no, yo tenía mucho sentimiento maternal, pero desde luego para nada es lo que me encontré luego. Vi que mis límites no eran mis límites, sino que estaban mucho más allá. A mí mis hijas me han demostrado que no existen límites, ¿no? Que ese cansancio del que muchas veces se habla, y que es así, que las madres muchas veces estamos agotadas, pues todavía puede ir más allá porque ellos lo necesitan y porque tú quieres estar ahí, en fin. Siempre al final vuelvo a lo mismo. Es una experiencia tan brutal, tan animal, tan desbordante, que querías comunicarlo. Pues sí, yo quería cantar y contar todo eso bonito, cansado, sí, sacrificado también, pero sobre todo bonito y maravilloso, que a mí me estaba sucediendo, ¿no? Tú eres muy poetisa o poeta, como siempre digo, nunca tengo muy claro cuál palabra... Yo tampoco, la verdad. No, nunca lo tengo claro, porque a mí me gusta poetisa, pero ahí recibo críticas a veces. Bueno. No sé si has abandonado la novela o si sigues pensando en ella, o si tienes alguna historia en mente. Bueno, porque realmente ficción no sé si sé escribir, Nerea. Yo he escrito una obra en prosa que podemos decir que es una novela autobiográfica, porque he convertido mis vivencias y
y a mis amigos en personajes, pero realmente yo no sé si sabría escribir ficción, ¿no? Entonces, bueno, lo he abandonado, es que a lo mejor nunca he empezado ese camino, ¿no? de la novela, la verdad es que no lo sé. Siempre he escrito poesía y digamos que lo que trabajo habitualmente es la poesía, no la prosa. Es verdad que últimamente en Sevilla, y nosotras coincidimos en actos de este tipo, se celebramos la poesía, hacemos muchas presentaciones. No sé si tienes pensado presentar próximamente Matronalia. Matronalia se va a presentar el 20 de abril. El 20 de abril. La fundación, que es jueves, sí. La Fundación Cruz Campo a las 8:30 de la tarde. Perfecto, pues esto anotado queda para ir a la presentación de Matronalia, y ya sabes que tienes las puertas abiertas de Pasen y Lean para contarnos lo que quieras. Volveremos a recordar el día antes del 20 de abril la presentación, y nada, te deseamos muchos éxitos con este nuevo trabajo en el mercado. Muchas gracias, Nerea. Además, el éxito no sería para mí, o sea, yo tengo muchas ganas de que este libro se lea. Ya digo, porque creo que se le puede dar una oportunidad a esas mujeres que porque tenemos que estar demostrando que somos profesionales, tenemos como en primer plano, ¿no?, toda esa parte pública y de profesional y de persona sofisticada, ¿no?, pero que hay una cosa muy esencial que casi siempre queda de puertas para adentro, de la que poco se habla porque parece que no es tan prestigioso ser una simple madre, ¿no? Y es una tarea tan con tanta responsabilidad y de tanta repercusión después social que sí que me gustaría que se leyera mucho para que vean el valor de todas esas mujeres que nos han precedido, que han dado lo mejor de sí y más para que hoy estemos los seres humanos aquí, ¿no? Bueno, me has hecho recordar a una frase que hizo el Padre Ángel, creo que es del Padre Ángel, a lo mejor me equivoco y me lo dicen luego. Él decía que si enseñas a leer a una mujer, enseñas a leer a toda una familia, ¿no? Pues me ha recordado un poquito a eso. Pues sí, pues ya te digo que las mamis están muy poco valoradas, ¿no? Sí. Y creo que cuando dicen, es que te quita tanto tiempo, bueno, pues que a mí mi carrera profesional me ha quitado tanto tiempo. Sí, sí. y no sé si me ha dado tantas alegrías, ¿no?, como mis dos renacuajillas. Pues nosotras encantadas de que hayas escrito este Matronalia, y estaremos en la presentación. Gracias, Nuria. Venga, te espero. Muchas gracias. Un Nerea. abrazo. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, nuestro Pasen y Lean de hoy. Hemos estado disfrutando de prosa y de poesía, así que ha sido un programa completo. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Como siempre, les emplazamos para que vuelvan a encontrarse con nosotros el próximo viernes a las 6 de la tarde, o si no, que nos busquen a través de redes sociales. Ya saben que pueden encontrarnos en la página web www.nereariesco.com, o a través de redes sociales, a través del canal de YouTube, en el cual pueden encontrar todos los programas, no solo de esta temporada, de esta cuarta temporada, sino de todas las anteriores. Y nada más. Gracias una vez más por estar al otro lado de las ondas, y les emplazo para una nueva cita de Pasen y Lean. Un abrazo.